el proceso. A lo largo de todo el proceso vamos a ver que aparecen los principios procesales. Y son directivas que el legislador ha dado en los códigos, que hace que, por ejemplo, el proceso avance y no retrocede, que se respete la bilateralidad o el principio de igualdad entre las partes, etc. Por eso nos pareció importante, además porque se los vamos a tomar en el parcial, jugar un poco, ¿no? Tratar de ver si los podemos identificar, antes de empezar con la clase de hoy, a estos principios procesales. Había en el blog y en el campus un trabajo práctico que no sé si lo vieron, pero bueno, lo vamos, voy a pedir a Candelaria que lo presente y vamos a repasarlos entre todos para ver la aplicación de los principios procesales, que es muy importante porque nos va a hacer entender un poco el proceso civil, un poco bastante, diría yo, de cómo es nuestro proceso civil. Recuerden que los principios procesales no son absolutos. Amplíalo un poquito, ponerle ¿Lo pongo un más zoom. grande? Sí, un poquito más para que se lea mejor. No lo son comparto. absolutos, son relativos, hay excepciones a los principios procesales. Nosotros en principio vamos a ver los más cotidianos, los más elementales. Hay algunos autores que los nombran o los denominan quizás de otra manera. Nosotros vamos a seguir un poco a Palacio. Hace un par de años, calculo que 4 años, hubo un congreso de derecho procesal donde en materia civil se trató este tema de los principios procesales y la verdad que hay muchos. Vamos a ver los más trascendentes y los que nos interesan. Bueno, ahí estoy intentando agrandarlo. Sí. Bueno, Ahí vuelvo a cualquier compartir pantalla. pregunta o duda, por supuesto, no hace Perdón, falta que se Antonio, los repita constantemente. Sí. y agregar que ahora, como van a ver en la ejercitación, a nosotros no nos interesa, Antonio decía que va a ser tomado en el parcial. No nos interesa que sepan de memoria definición de uno y otro principio, sino que sepan reconocerlos en el proceso, ver en la práctica cómo se aplican estos principios. Ese es un poco a lo que vamos y en qué consiste el principio desde ya. Así es. Perdón, una A ver si... En los audios y en la clase mencionan muchas veces, o sea, números de artículos y leyes puntuales. ¿Eso significa que le tenemos que poner foco porque tenemos que saber el número de la ley y eso? ¿O es más que nada por si nosotros queremos buscar lo que ustedes están diciendo en la ley? Sí, lo importante es que ustedes sepan que existe el artículo, que existe la norma, dónde buscarla, individualizarla. Uno no puede... ustedes van a ver que con el correr del tiempo hay artículos que son claves, el 330, el 356, el 360. Hay artículos que ustedes los van a ir recordando. Lo importante es que sepan qué dice la norma, que existe la norma. Yo les sugiero... Sí. Es importante, igual como esa alumna, les recomiendo de que sí, que igualmente los artículos se los anoten porque después les van a servir mucho. Yo Claro. lo que hice siempre con los audios fue anotarme los artículos y después leerlos, y por ahí me terminé como de cerrar los conceptos, lo entendí por ahí mejor. Claro, yo hacía eso, pero no sabía si me tenía que focalizar en el número, porque son la cátedra que más menciona los números. Entonces digo, por ahí procesal es más así y no sabía.
Esta es una materia codificada. Yo tampoco me conozco todos los números de los artículos. Sé que existe. Lo importante, y para eso tienen que hacer una ejercitación, es individualizar, es saber dónde, en qué parte del código está el tema tratado. Para eso, yo recuerdo hace muchísimos años cuando Falcón nos hacía hacer el índice del código. Hay que ir y buscar el índice del código y ver los distintos temas. Ustedes van a ver que el código tiene una parte general, donde trata de los sujetos procesales, las medidas cautelares, los recursos, las distintas contingencias, los incidentes, y después empieza con los procesos, en la parte especial, con los procesos de conocimiento, los procesos de ejecución, procesos especiales. Si ustedes miran el índice del código, van a poder identificar y van a saber que si vamos a buscar los deberes del juez, lo vamos a buscar en la parte general, independientemente que nosotros sepamos que es el artículo 34. No lo van a ir a buscar en el artículo 600 y pico. Eso es lo importante, esa es la idea. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, la primera consigna nos dice que las partes son exclusivamente son quienes determinan las cuestiones sobre las que va a decidir el juez, debiendo el juez, por lo tanto, expedirse acerca de lo pedido por las partes. ¿Ahí qué principio está presente? O principio, puede haber uno, De determinación. El principio dispositivo. El dispositivo. El principio dispositivo. Dispositivo, sí. El principio dispositivo, es decir, recuerden, y podemos tratar de fijar este concepto, que las partes son las que disponen del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que son el actor el que inicia la demanda. La demanda no se puede iniciar, un proceso civil no se inicia de oficio, como podría suceder en un proceso penal. De ahí que hablamos del principio dispositivo. Y son las partes, los sujetos del conflicto, los que someten las cuestiones sobre las que va a decidir el juez. Al juez civil hay que darle los hechos. El juez civil no va a ir a buscar los hechos fuera del proceso, sino que son, porque el juez civil no es, a diferencia de lo que sucede en penal, no va a investigar, sino que va a resolver de acuerdo a los hechos que las partes le han narrado y que han sido probados en el proceso. Ahí hay otro principio también en juego, cuando les dice, debiendo el juez, por lo tanto, expedirse acerca del pedido de las partes. Acá juega también, que es una derivación del principio dispositivo, el llamado principio de congruencia. Es decir, el juez va a resolver de acuerdo a lo pedido por las partes. Si nosotros en una demanda civil no pedimos intereses, el juez no va a otorgar los intereses. Esto es la congruencia, es decir, la relación directa e inmediata que existe entre lo pedido por las partes y lo resuelto por el órgano jurisdiccional. Entonces acá, en esta conducta, llamémosle así, o que estamos describiendo, están en juego el principio dispositivo y el principio de congruencia. El principio de congruencia lo vemos en el artículo 163, inciso 6, y en el 34, inciso 4. Te hago una pregunta.
Sí. Yo había puesto los dos, pero se me dificulta diferenciarlos un poco. Claro. Lo que pasa es que el principio de congruencia es una derivación del principio dispositivo. Es como un subprincipio. El principio dispositivo, ¿qué es lo que nos dice? Que son las partes las que van a establecer cuáles son los hechos sobre los cuales se va a expedir el juez, son las partes las que van a ofrecer la prueba, son ellas las que disponen del proceso. El proceso civil no se inicia de oficio por el juez. Y el principio de congruencia, ¿qué nos va a decir? Que el juez va a tener que resolver de acuerdo a lo pedido por las partes. El juez no va a poder resolver algo que no han pedido las partes. Se va a tener que ceñir, va a estar encorsetado, digamos así, a lo solicitado por las partes. ¿Se entiende, Federico, ahora un poco más claro? Sí, muchas gracias. Bueno, pasamos a la segunda consigna. Profe, Sí. ¿podrías volver a repetir los artículos, por favor? Sí, 163, inciso sexto, y 34, inciso 4. Recuerden que los principios procesales están en su gran mayoría regulados o surgen del código, pero también ha sido la doctrina, la jurisprudencia, las que lo fueron elaborando. Bueno, la 2. Toda prueba debe ser fiscalizada por el adversario para que tenga conocimiento antes de su producción. Principio de bilateralidad. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Perfecto. Me encanta que hayan comprendido bien. Está acá en juego la bilateralidad. Es decir, todas, porque las partes en el proceso están en un plano de igualdad. ¿Esto qué significa? Que las partes, justamente, uno de las formas de manifestarse esta bilateralidad, principio de contradicción, como lo llaman otros, o principio de igualdad, la bilateralidad de la cual vamos a hablar siempre, permite que la otra parte, distinta a la que le ofreció la prueba, pueda fiscalizarla. ¿Y cómo la va a fiscalizar? Concurriendo a la audiencia, pudiendo repreguntar al testigo, pudiendo interrogarlo, en una pericia, fiscalizando la pericia, pudiendo impugnar la pericia. Es decir, siempre el adversario, las partes, tienen que tener, tanto actor como demandado, la posibilidad de fiscalizar la prueba del adversario. Perdón, Antonio. Que si no se cumple la bilateralidad, que es lo más importante, diría yo, estamos ante un acto procesal nulo, es decir, estamos ante la nulidad, porque el principio de bilateralidad hace al derecho de defensa en juicio. Perdón, Antonio, ¿me escuchás? Continuamos, entonces. Ay, no le están dando. El 3. Esperen que le El aviso. juez debe centralizar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias. ¿Qué principios acá están en juego? Perdón, profe. Economía procesal. El de concentración, ¿puede ser dentro del de economía procesal? Sí. Profesor, Candelaria ¿No me escuchan? No se está escuchando. No nos No, escucha a es nosotros. que hay veces que ahora se va y vuelve a salir y le vuelve a funcionar. Le No pasa me seguido, escuchan. Antonio. Voy a volver a entrar entonces. Sale, vuelve a entrar y ahí no se escucha. Les quería aclarar, chicos, que con este principio de bilateralidad, como bien Antonio señalaba,
lo que se tiene que garantizar es la posibilidad a la otra parte de fiscalizar la prueba, de presentarse, de formar parte de la testimonial, de impugnar una pericia. La posibilidad, después si la parte no ejerce esa facultad que tiene, no pasa nada, se cumple con el principio de bilateralidad dándole la posibilidad a la otra parte, con los traslados, las notificaciones, lo vamos a ver permanentemente en el proceso este principio. Pero es eso, darle la posibilidad a la otra parte, no es que si la parte no se presenta, una prueba es nula. Simplemente eso. Una pregunta. Sí, Yo en sí, ese, Lolo. además del principio de bilateralidad, puse también principio de publicidad, o sea, como algo un poco más amplio. ¿Está mal eso? Del punto 2. Sí. Es que el principio de publicidad no apunta a que la otra parte fiscalice, sino que los procesos son públicos, salvo que por algún motivo se lo reserve, como lo son los de materia penal o familia, que las sentencias sean publicadas. No va tanto a que la otra parte lo fiscalice, porque la otra parte, justamente como se dice, es parte en el proceso, no hace a la publicidad del proceso. Las audiencias la publicidad son tiene que ver con públicas. terceros. No, Claro, pero esto tiene más relación con la bilateralidad. Sí, eso le estaba diciendo. Las partes tienen el derecho a fiscalizar la prueba del adversario, es decir, a controlarla. Sí, había puesto eso, pero no sabía si había algo también más amplio. No, la publicidad Sí. está orientada hacia otra cosa y no necesariamente. Es decir, digamos, muy tangencialmente toca la publicidad, bueno, porque los actos de gobierno, digamos, y el Poder Judicial, bueno, son públicos, nada más que por eso. Pero el principio es la bilateralidad. Gracias. Bueno, el juez debe centralizar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias. ¿Qué principio ahí está en juego? De economía procesal y de concentración. Está en juego el principio de economía procesal y su derivado, el principio de concentración. Es decir, está establecido en el artículo 34, inciso 5A, cuando el código, dentro de los deberes del juez, establece concentrar en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. Es decir, si podemos que el mismo día declaren todos los testigos ofrecidos por las partes, mucho mejor. No, esto hace a la economía, porque no vamos a poner varias audiencias en el tiempo, a veces no hay otro remedio que hacerlo así, pero la idea es concentrar todos los actos que se puedan realizar en un mismo momento. Principio de concentración. Perdón, Antonio, una pregunta. El punto 4. Ay, no, se le fue de nuevo. El juez, antes de Antonio. dar trámite a cualquier petición, debe señalar los defectos u omisiones que adolezca la misma y ordenar que se subsane. A ver, ahí Ángel, te doy la palabra, espérame un segundo. Sí. Antonio, ¿nos escuchás? ¿No me escuchan otra vez? Te escuchamos a vos. No me escuchan. A ver, Ángel, ¿qué querías decir mientras el doctor ¿Ustedes sale me y vuelve? escuchan a mí? No nos escuchan. Sí, yo no los escucho a ustedes. Bueno, no sé, voy a volver, no sé qué es lo que está pasando. Sí, estuvimos todo el cuatrimestre pasado. Ángel, ¿querías decir algo? Sí, viste que la clase pasada yo le pregunté a Martín incluso el principio de eventualidad. Acá se me hace una confusión. No sé si es eventualidad o concentración, porque entiendo que centralizar tiene mucho que ver con concentrar, entonces tiende Claro. ¿No serían ambos? ¿No serían los dos? El principio de eventualidad, ahora en otro punto lo vamos a ver, es prever que a lo que uno pide no se va a hacer lugar, entonces pedir en subsidio pasa mucho con los recursos, se pide revocatoria con apelación en subsidio. A eso apunta el principio de eventualidad, a que en el eventual caso de que no hagan lugar al planteo, ya planteé otra cuestión en subsidio.
Acá el de concentración es un tema de lo vamos a ver bien en una audiencia que se le dice audiencia 360, se llama audiencia preliminar, en la que se concentran muchos actos en una sola audiencia. A eso apunta el principio de concentración derivado de la economía procesal, hacer la mayor cantidad de actos procesales en un mismo acto procesal. En un mismo momento, ¿no es claro, cierto? en un mismo momento. Todo en un mismo momento. Porque preguntaba Antonio por el principio de eventualidad, que le decía que en verdad ahora lo vamos a ver en otro vamos punto. a tener un caso y lo vamos a explicar. Disculpen, no sé, es un problema de la tecnología que se corta, no sé, esperemos, a mí también me fastidia. No descubrimos aún qué es. Les decía que el juez, antes de dar trámite a cualquier petición, debe señalar los defectos u omisiones que adolezca la misma y ordenar que se subsanen. ¿Qué principio acá está en juego? Saneamiento. Economía procesal genérico y dentro del de economía, porque hace a la economía el de saneamiento. Artículo 34, inciso B. ¿Para qué el juez va a purgar o va a sanear el proceso o va a subsanar? Para evitar futuras nulidades. Si ve que un acto adolece de alguna irregularidad, no fue debidamente notificado, el juez va a ordenar una nueva notificación. A esto se refiere el principio de saneamiento. Y como ustedes ven, si estas cuestiones se van subsanando, se van arreglando, entre comillas, hace a la economía del proceso, es decir, hace a que el proceso sea mucho más rápido y que el proceso no pueda caer en un futuro por algún planteo de nulidad. Bueno, el juez recibe, el 6, el juez recibe la audiencia preliminar. ¿Qué principio vemos ahí? Está respetando un principio que es el de inmediación. Exactamente. La audiencia preliminar, que va a ser objeto de nuestro estudio, que la vamos a ubicar después de la etapa introductoria de demanda, contestación, oposición de excepciones, eventualmente reconvención, y antes de la producción de la prueba, hay una etapa intermedia que es la fijación de esta audiencia preliminar. Cuando nosotros veamos los deberes que tiene el juez en esta audiencia preliminar, vamos a ver que es efectivamente en donde se puede ver mejor reflejada el principio de inmediación. Como les decía el otro día, el doctor Seltzer, generalmente la inmediación se da más en los procesos orales, pero como las audiencias fundamentalmente son orales, ahora vamos a ir al 5, tenés razón, o tienen razón, como decía que en la oralidad es donde más se da la inmediación porque está presente el juez ante las partes con sus abogados, y bueno, en la audiencia preliminar va a suceder eso, ¿no es cierto? Cuando veamos la audiencia preliminar y si ustedes leen el artículo 360, van a ver reflejada ahí el principio de inmediación. Nos salteamos el 5, exacto. Esto es muy importante porque es un principio muy importante que rige nuestro proceso. En el proceso ordinario, el demandado contestó la demanda y luego pretende, vencido el plazo, oponer excepciones. ¿Qué principio de preclusión? Quiero detenerme un poquito en el principio de preclusión. Cuando el demandado, nosotros lo vamos a ver, pero se los adelanto porque este es el ejemplo, cuando el demandado contesta la demanda, tiene la posibilidad de oponer ciertas defensas a las que vamos a llamar excepciones. Por ejemplo,
la incompetencia, la excepción de prescripción, la excepción de arraigo, de falta de personería, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que hacer, establece el código, en forma con la contestación de la demanda. Es decir, que si él contesta la demanda y no opuso excepciones, precluye, es decir, no puede realizar el acto procesal de oposición de excepciones en otro momento. ¿Qué nos va a indicar este principio de preclusión? Que hay determinados actos procesales que deben realizarse en un determinado tiempo, en una determinada etapa del proceso. Si no se realizan en esa etapa y en ese término, precluyen. No se pueden realizar a posteriori. ¿Qué nos permite el principio de preclusión? Me siguen escuchando, ¿no? Porque se escucha. Sí, se escucha. Sí, Bueno, profe, se lo escucha. Fenómeno. ¿Qué nos va a permitir el principio de preclusión? Que el proceso avance, que no se pueda retroceder para atrás. A esto apunta la preclusión, es decir, no podemos realizar distintos actos procesales en cualquier momento. La ley procesal fija el momento. Después, si no se realizaron esos actos, la facultad precluye porque el proceso sigue avanzando. Como decía Isidoro Eisner, graficando la preclusión, el proceso es un camino al que vamos avanzando y a medida que vamos avanzando, las puertas se van cerrando. No podemos volver para atrás. A eso apunta la preclusión. ¿Entendido? Una pregunta. Sí. ¿Por qué? O sea, no entiendo en este caso cuál es la diferencia entre el principio de preclusión y el principio de economía procesal en cuanto a la eventualidad. Esto de que no se puede hacer de forma, o sea, no se puede hacer simultáneamente. Lucila, mira, ahora en el punto 7 justamente viene el principio de eventualidad y lo vamos a unir con la preclusión. Fíjense. Ok, pero acá no está relacionado entonces. No, acá es la preclusión. El 7 dice, Te hago una pregunta primero. ¿Sí? ¿Por qué no puedo ir también con el de legalidad de las formas? No me quedó claro eso. En el que vimos recién. También podría ser el principio también de legalidad de las formas en cuanto al tiempo para contestar la demanda, etcétera. Listo. El legislador los dos. ha establecido cuál es el plazo, por ejemplo, para contestar la demanda, pero el que está en juego es la preclusión. La preclusión ustedes la tienen que tener en cuenta porque está muy relacionada con los plazos, es decir, los actos procesales se deben realizar en un determinado tiempo. Si no se ejercen las facultades de esos actos procesales no se realizan en término, precluye. Si uno no contestó la demanda, pasados los 15 días en un proceso ordinario, no puede contestarla en otro momento. Ha precluido la oportunidad. En el punto 7... ¿Sí? ¿Quién me habla? Magalí. En el principio, ¿tiene que ver con los días hábiles también? Bueno, después nosotros cuando veamos los plazos vamos a ver cómo se computan los plazos judiciales, que efectivamente se computan en días hábiles. Los feriados, los días declarados inhábiles no se cuentan y tampoco las ferias judiciales. No sé si tiene mucho que ver, pero eso es el tema de los plazos. En el punto 7 dice, el recurrente opone ante el dictado de una resolución judicial el recurso de revocatoria y en subsidio el de apelación. Este es el mismo ejemplo que el demandado contesta demanda y opone la prescripción.
El plazo para interponer una revocatoria para que el mismo juez revoque su resolución es de 3 días. Y el plazo para interponer la apelación es de 5 días. Si nosotros interponemos solamente la revocatoria y no interponemos la apelación, seguramente esos 5 días nos van a pasar. Entonces, se interpone la revocatoria, como vamos a verlo, y en subsidio se interpone la apelación. Pero veámoslo con otro ejemplo, que es lo mismo porque está en juego el principio de eventualidad. Supónganse que el demandado considera que la acción está prescripta, opone excepción de prescripción y si el juez después no hace lugar a la prescripción, decide contestar la demanda. Bueno, esto no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque juega la preclusión y el principio de eventualidad. Nosotros decíamos, y vamos a ver cómo se relacionan, que la preclusión nos cerraba las puertas, es decir, el proceso tenía que avanzar. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a exigir el principio de eventualidad? El principio de eventualidad nos va a señalar que que nosotros debemos oponer en el mismo momento todas las defensas que tengamos. A todo evento de que una defensa, aunque sea contradictoria con la otra, no prospere. Si nosotros en la etapa introductoria tenemos que contestar demanda y oponer excepciones, debemos hacerlo todo en el mismo momento. No podemos esperar que el juez nos haga lugar o no nos haga lugar a la excepción de prescripción para después contestar la demanda, sino que oponemos la excepción de prescripción. Si oponemos solamente la excepción, precluye la oportunidad de contestar demanda, porque corresponde en esta etapa del proceso. Entonces, a todo evento que su señoría no haga lugar a la excepción de prescripción, vengo y contesto demanda. Es decir, dentro de la etapa introductoria oponemos todas las defensas que tenemos, porque si no, a todo evento, es decir, por el principio de eventualidad, porque si no, precluye la oportunidad. ¿Se entiende? No sé si soy claro. Eso es lo que apunta el principio de eventualidad. Viene a resguardo de que nos precluya la oportunidad de realizar el acto procesal de que se trate. Si nosotros oponemos la excepción nada más como defensa y no contestamos la demanda, precluyó la oportunidad para contestar la demanda. ¿Por qué? Porque el código exige que contestemos demanda y opongamos excepciones, todo en un mismo momento. Nosotros no podemos estar especulando con oponer solamente la excepción, porque si oponemos la excepción y el juez no hace lugar, el proceso se terminó. Entonces oponemos la excepción y a todo evento contestamos demanda y ofrecemos la prueba, etcétera, etcétera. ¿Se entiende cómo juega la preclusión y la eventualidad? Como diría Eisner, parafraseándolo, la preclusión nos cierra las puertas, pero para evitar eso aparece la eventualidad de tratar de poner todas las defensas que correspondan a un mismo estadio procesal en el mismo momento, en forma simultánea, como dice Alvarado Belloso, simultánea, no sucesiva. Oponemos excepción de prescripción y contestamos demanda, ante el evento de que no nos rechacen la excepción de prescripción. En manera sucesiva sería, primero nos rechaza la prescripción y después contestamos demanda. No, hay que hacerlo en forma simultánea. Eso es lo que exige el principio de eventualidad. Tenemos que oponer todas las defensas en un mismo momento. Todas las defensas que corresponden
a ese estadio procesal. ¿Se entendió? Sí. Bueno, es complejo, pero se entiende. El actor, el 8 dice, el actor litigó sin razón valedera, obstruyendo el curso normal del proceso, demorando injustificadamente su trámite. ¿Qué principios están acá en juego? Celeridad puede ser. Celeridad. Celeridad. ¿Qué más? Legalidad de las formas, puse yo. Sí, Capaz no me quedó tan claro. El principio de moralidad. Está también la celeridad, por supuesto. El principio de moralidad, es decir, las partes en el proceso tienen que actuar de buena fe. Fíjense en que el artículo 45 establece, y el artículo 163, inciso 8, cuando el juez dicta la sentencia, establece que el juez se va a poder expedir, si así las partes lo solicitan, acerca de la conducta temeraria y maliciosa de las partes. La conducta temeraria es aquella en la cual el litigante litiga sabiendo de su sinrazón, sabiendo groseramente que no le asiste el derecho. Y la conducta maliciosa son todas aquellas conductas que tienden al abuso del proceso, a entorpecer el proceso, por ejemplo, haciendo planteos que se sabe que no van a terminar bien, digamos, interponiendo recursos de un recurso, de otro recurso, etc. Entonces, acá en esta conducta está en juego el principio de moralidad. El código exige que las partes deben actuar o tienen los deberes de actuar con buena fe, con probidad, con rectitud en el proceso. Y estas conductas que obstruyen el curso normal del proceso implican un actuar temerario o malicioso. Y está englobado en el principio de moralidad. Una de las partes, el 9, produjo una prueba y luego desiste de ella por considerarla desfavorable a sus intereses. ¿Qué principio está en juego acá? De adquisición probatoria. Exacto, adquisición probatoria, adquisición procesal, porque el principio de adquisición está relacionado fundamentalmente con la prueba. ¿Qué significa esto? Que las partes, por ejemplo, ofrecen testigos. Pero una vez, mientras ofrezcan al testigo y la prueba no se produjo, lo pueden desistir. Es decir, bueno, no quiero que declare este testigo y no hay ninguna dificultad. Pero una vez que se produjo la prueba, es decir, que el testigo declaró, esa prueba se incorpora al proceso, independientemente de que esa declaración testimonial favorezca o desfavorezca a la parte que ofreció la prueba. Yo no puedo pedir que se desistir de mi testigo si él declaró en contra mío. Yo lo ofrecí, después cuando él declaró, veo que no me conviene la declaración. No, el principio de adquisición procesal o adquisición de la prueba, como lo quieran llamar, es eso, que una vez producida la prueba se adquiere para el proceso, independientemente de quién la ofreció o a quién beneficia o a quién perjudica. ¿Se entiende? Bueno, la 11 o la 10, ahí está. Contesta la 10, contesta la demanda el demandado y pretende modificarla. ¿Qué principio ahí está en juego? El principio dispositivo. Es un principio dispositivo y el de preclusión. El de legalidad de la forma. Fundamentalmente. Claro, porque
uno no puede contestar, supónganse que es así, la ley establece que para contestar la demanda en un proceso ordinario son 15 días, en un sumarísimo son 5. En un proceso ordinario, dice el demandado, bueno, la contesto el día 10, o sea que todavía tengo 5 días más para volver a contestar, agregar cosas. ¿Puede hacer eso el demandado? La quiero mejorar. Para mí no. ¿Quién dijo eso? ¿Quién no la vi? ¿Laura? Yo sí. Sí, claro, no puede. No puede, ¿por qué? Porque precluyó. Es lo que se llama la preclusión por consumación. Ya hizo el acto, ya realizó el acto. Después no puede venir y mejorar la contestación de la demanda, decir, me olvidé tal cosa. Así la haya contestado el día 10. Ha precluido la oportunidad, ya está, se terminó. Porque esto, si no, haría retroceder el proceso y que las partes estén articulando, digamos, alegaciones en cualquier momento del proceso. Y no es así. El proceso civil, como lo tenemos diagramado hoy, no es así. No es como el proceso alemán donde rige el principio de individualización y donde las partes pueden ofrecer prueba en un momento, la pueden ofrecer después, no hay ningún inconveniente. No, el proceso civil, en nuestro código procesal, rige el principio de preclusión. Y ustedes están viendo cómo a través de los principios van teniendo una idea, por eso ahí está el concepto, orientaciones, directivas que el legislador ha dado al ordenamiento jurídico procesal. Ya van teniendo idea de cómo funciona el proceso procesal, el proceso civil. Y van teniendo esa idea y así podemos ir avanzando. Por eso la importancia de estudiar los principios y, como le decía la doctora McKinnon, es decir, de identificarlos, de incorporarlos más allá de la definición conceptual. Bueno, el inciso 11. Al juez le está vedado la posibilidad de verificar la existencia de hechos no afirmados por ninguno de los litigantes y los afirmados por una de las partes y admitidos por la contraria. ¿Qué principio rige acá? Esto es muy importante. ¿Congruencia? ¿Cuál? ¿Principio de congruencia? Sí, podría ser. El dispositivo también puede ser. Dispositivo, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque, como yo les dije, el juez civil no va a buscar los hechos fuera del proceso, son las partes las que le llevan los hechos, y el juez va a resolver de acuerdo a los hechos narrados por las partes y a las pruebas producidas. Profe, disculpe. Sí. A mí me hizo dudar un poco, o sea, pensé en el dispositivo, pero me hizo dudar que en la clase, creo que grabada o en la sincrónica, no sé, sí, decían que el juez en algún caso puede pedir una aportación complementaria de material probatorio y se citó algo que se llama medidas para mejor proveer. ¿Cómo sería eso? Bueno, te respondo de la siguiente manera. Yo dije al principio que valga la redundancia, que los principios procesales no son absolutos, sino que son relativos. A ver, lo que vos estás diciendo es lo siguiente. Es decir, el juez, cuando ahora veamos los deberes, el juez tiene ciertos deberes o facultades. Una de esas facultades son las, cuando no tiene claro para poder resolver, puede dictar medidas para mejor proveer. Por ejemplo, llamar nuevamente a un testigo para que declare, pedirle alguna explicación al perito que dictaminó, pero siempre el código establece sin alterar el derecho de defensa de las partes, es decir,
el juez no puede suplir la negligencia o la omisión en la producción de la prueba. A eso se refiere lo que vos... Tiene facultades, pero sin alterar el derecho de defensa. El juez va a llamar a los testigos que han declarado, no puede ir y buscar la prueba por las partes, no puede ir fuera del proceso y decir, bueno, venga este testigo, venga aquel otro. No, de acuerdo a las pruebas producidas. O, por ejemplo, quiero una pericial caligráfica que nunca se hizo, que nunca se pidió, porque ahí juega también el principio dispositivo. El juez tiene ciertas facultades. Bueno. Claro, pero sería siempre sobre las pruebas presentadas, si alguna de las pruebas no resultó suficientemente clara o... Exactamente, sobre las pruebas ofrecidas. Perfecto, muchas gracias, profe. No. Después, la 12, el juez conoce las pretensiones y peticiones de las partes solo a través de los escritos por ellas presentadas. Escritura. De escritura, pero y además, ¿cuál? Fundamental. Dispositivo. El dispositivo del cual ya no vamos a agregar porque dijimos todo, ¿no? Es decir, el juez conoce de acuerdo a lo que le han presentado las partes. El juez, nosotros vamos a ver cuando veamos la demanda, está encorsetado, digamos, y va a resolver de acuerdo a los hechos que las partes le han narrado. Lo que puede cambiar es el derecho leído por las partes, por ese brocardo latino es decir, el juez conoce el derecho o tiene los medios para procurárselo. Más allá de lo señalado o el derecho invocado por las partes, el juez el que no está atado al derecho invocado por las partes. Pero sí está atado, sí está encorsetado a los hechos, porque el juez no trae los hechos al proceso. Los hechos al proceso son traídos por las partes. Bueno, y la última, el juez resuelve en el juicio cuestiones no propuestas por el actor en su demanda. ¿Puede hacer eso el juez? No. Es una afectación del principio dispositivo. No, porque va en contra del dispositivo. Dispositivo y Va contra el congruencia. dispositivo y fundamentalmente, más particularmente contra la congruencia. El juez no puede resolver asuntos que no se le han sometido a su conocimiento. No puede decidir más allá de lo solicitado por las partes. O algo distinto a lo solicitado por las partes. Principio de congruencia. Es decir, tiene que haber una relación directa e inmediata entre lo pedido por las partes y lo resuelto por el juez. Bueno, más o menos creo, estoy muy satisfecho, ha entendido muy bien, pero yo les quería recalcar con estas conductas que estuvimos viendo la importancia de poder identificar los principios procesales. ¿Por qué? Porque nuestro proceso está imbuido de todos estos principios. Y ustedes ya hoy tienen una idea un poco más acabada de cómo va funcionando el proceso civil. Porque vuelvo a repetir, los principios son directivas, son orientaciones en las que se inspira un ordenamiento jurídico procesal cualquiera. Entonces, a través de los principios, nosotros podemos delimitar, si se quiere, al proceso civil, a este proceso civil que nos rige en la actualidad. Bueno. Vamos ahora a ver las dudas que se les pudieran haber planteado en el tema de hoy. A mí, fundamentalmente, como dijimos, o como dijo el doctor Seltzer, las clases están grabadas y
en esta forma de dar la clase, lo único que hacemos es aclarar las dudas y a mí me gusta un poco sintetizar, recalcarles un poco los conceptos para que queden un poco más claros, más fijados. Nosotros hasta ahora estuvimos hablando de la jurisdicción. Al lado de la jurisdicción aparece la competencia. Nosotros queremos que ustedes puedan diferenciar lo que es la jurisdicción, esta facultad que tiene el juez de decir el derecho, de aplicar la norma en el caso concreto, de lo que es la competencia. ¿Hay diferencias entre lo que es la jurisdicción y la competencia? Sí. ¿Por qué? Porque la jurisdicción hace a la función judicial. Todos los jueces tienen jurisdicción. Un juez del Chaco, un juez de la ciudad de Buenos Aires, un juez de Mendoza, todos los jueces tienen jurisdicción, porque hace a la función judicial. Nosotros sabemos que la jurisdicción está reservada en nuestra Constitución al Poder Judicial de la Nación. Y en las provincias sucede lo mismo. Pero esa jurisdicción se ejerce a través de una determinada competencia. Es decir, los jueces no pueden resolver todos los asuntos, sino que van a resolver determinados asuntos que son de su competencia. Es decir, que la competencia va a determinar qué órganos judiciales van a estar facultados o van a tener atribuciones por la ley para resolver determinados asuntos. Entonces, ustedes no pueden confundir la jurisdicción con la competencia. ¿Está claro estos conceptos? Si yo le digo, por ejemplo, un juez competente para entender en un accidente de tránsito, ¿tiene jurisdicción? Sí. Tiene jurisdicción, siempre tiene jurisdicción. Los jueces tienen jurisdicción. Pero un juez, digamos, contencioso administrativo, ¿es competente para resolver un accidente de tránsito? No, no. No, porque eso le corresponde al juez civil por la materia. Es decir, el juez no va a dejar de tener jurisdicción, pero la competencia va a estar dado a que la ley determinó que determinados asuntos va a poder resolver y otros no. ¿Cuál es la razón por qué existe la competencia? La competencia existe para que se pueda distribuir las tareas de los jueces, es decir, los jueces no pueden entender sobre todas las materias. Y además en la especialización, no es lo mismo un juez laboral, un juez civil, un juez comercial, un juez de lo contencioso administrativo, de la seguridad social, ya están especializados en determinada materia. Esa es la razón de ser de la competencia. La competencia es de orden público, es decir, está fijada por la ley. ¿Y cómo se distribuye la competencia? Territorio, turno, grado. Por el territorio, por el grado, por la materia, como ustedes habrán escuchado en el audio, por el turno, la justicia federal por las personas. El valor. También. Fíjense que como se les anuncia en el audio, fundamentalmente
en el artículo 5 y 6 del Código Procesal hay reglas de competencia. Es decir, ¿qué tiene en cuenta el legislador? Tiene en cuenta para fijar la competencia, tiene en cuenta el lugar donde se produjo el hecho, el domicilio del demandado, tiene en cuenta el lugar donde se firma el contrato, donde se va a tener que cumplir la obligación, donde en el caso del divorcio, cuál era el último domicilio conyugal, en el caso de la sucesión va a tener en cuenta el último domicilio del causante. En el artículo 5 y 6 van a ver entonces cuáles son los criterios que ha establecido en razón del territorio el Código Procesal para establecer la competencia de los jueces. El Código Civil y Comercial hoy, especialmente en materia de familia, en los artículos, ya les digo, artículo 7, 16 y siguiente, también los pueden leer con provecho, tiene artículos referidos a la competencia, en materia de filiación, en materia de divorcio, si se presentan, hay una presentación conjunta, es decir, el divorcio bilateral, pueden elegir el domicilio, es competente el juez de cualquiera de los domicilios de los cónyuges, en materia de guarda, en materia de responsabilidad parental, ahí se fijan ciertas pautas también de competencia. Es decir, no solamente está en el Código Procesal Civil, sino también hay muchas normas de competencia, también en materia de sucesiones, en materia de tutela, hay en el Código Civil y Comercial de la Nación. Otro tema importante es el de los caracteres de la competencia. Nosotros decimos que la competencia es improrrogable. ¿Qué quiere decir que la competencia es improrrogable? Lo dice el artículo primero del código, no lo digo yo, ¿no? Pero bueno. No se puede eximir de eso. ¿No se puede? Eximir. Por las partes. Claro, las partes no pueden renunciar, justamente porque la competencia es de orden público. Las partes no pueden renunciar a la competencia. Pero hay una excepción. Sí, en razón del territorio, con cuestiones patrimoniales. Exactamente. Esto también puede ser preguntado a través de un caso práctico. Fíjense que por ser la competencia una atribución de orden público, no puede ser renunciada por las partes, no pueden elegir al juez en razón de la materia. Un asunto civil no puede tramitar en un comercial, en razón del grado, en razón del turno, en razón del monto, pero en razón del territorio y para cuestiones exclusivamente patrimoniales, no por ejemplo por cuestiones de familia, por ejemplo, porque esas son cuestiones extrapatrimoniales, en razón del territorio y por cuestiones patrimoniales, sí pueden las partes renunciar a la competencia que fija la ley. ¿Cómo lo pueden hacer? O pueden prorrogar la competencia a través, por ejemplo, en forma expresa, a través de un contrato. El ejemplo que se suele poner, firmamos un contrato de alquiler por una temporada, en la época estival, de vacaciones, en Mar del Plata.
Por las reglas de la competencia, el juez competente, si se viene algún litigio por un desalojo, un incumplimiento en el pago de los alquileres, sería por la ubicación del inmueble, sería el juez de Mar del Plata. Pero las partes han decidido en forma expresa prorrogar la competencia en los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. ¿Eso es factible? Sí, porque es una cuestión patrimonial. A las partes le queda más cómodo, viven en Buenos Aires y les queda más cómodo litigar en la ciudad de Buenos Aires. Eso sí está permitido. Esa es una prórroga expresa. Podría ser que el contrato no haya expresado nada sobre este tema, pero ante el incumplimiento del inquilino, el demandado, el actor interpone la demanda en la ciudad de Buenos Aires, en los tribunales nacionales, en la justicia civil ordinaria de la capital federal. Y el demandado, cuando contesta la demanda, no se opone a la competencia del juez de capital. Por las reglas de la competencia, por donde está situado el inmueble, tendría que ser competente el juez de Mar del Plata. Pero el demandado no dice nada, no opone la excepción de incompetencia. Ahí se prorroga la competencia en forma tácita. ¿Se entiende? Y el juez de oficio no puede decretar su incompetencia cuando se trate de la prórroga de la competencia en razón del territorio. Sí podría decretarla de oficio si ve que un caso no es de su materia. Si le oponen en un juez civil una cuestión laboral, por ejemplo. Ahí sí podría rechazar de plano, in limine, y declararse incompetente. Y el otro carácter de la competencia es que es indelegable, es decir, los jueces no pueden desprenderse de su competencia alegremente y decir, delego en otro juez porque este asunto me parece más complicado, este juez lo va a resolver mejor. No, es indelegable. Lo que sí pueden hacer los jueces es encomendar diligencias a otros jueces de distinta jurisdicción. Por ejemplo, un juez de Buenos Aires que embarga un bien o que establece un embargo y se diligencia, se encomienda a un juez de San Isidro, que es el lugar donde está el inmueble o donde se debe llevar a cabo el embargo. Eso no son delegaciones. A veces la ley establece que un juez que a pesar de ser incompetente, por razones de economía procesal, debe entender. Esos son supuestos que nosotros vamos a ver más adelante, llamados de desplazamiento de la competencia. No de prórroga, sino de desplazamiento, porque lo fija la ley. Son los casos de conexidad, acumulación de procesos, en los cuales, por ejemplo, si un juez está entendiendo en un desalojo la consignación judicial o un juicio ejecutivo, debe acumularse al juicio de desalojo para evitar, pues, sentencias contradictorias. Bueno, ¿qué otra cosa de competencia? Bueno, otra cuestión de competencia que me parece importante es que ustedes han visto la clasificación de la competencia, que en todo el país existe una competencia ordinaria o local, esto es de acuerdo al régimen de que sigue nuestro país, nuestra Constitución Nacional, que establece un orden federal y un orden o nacional y un orden de la
ordinario. Entonces existe una competencia ordinaria y una competencia federal. Hay jueces federales en toda la República, en la ciudad de Buenos Aires, y jueces con competencia ordinaria que atienden asuntos civiles, comerciales, laborales, etcétera, también en el resto del país y en la ciudad de Buenos Aires. Recuerden que los códigos procesales son locales, existen tantos códigos procesales como provincias hay. La mayoría de los códigos procesales hasta hace unos años seguían los lineamientos del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, especialmente el de la provincia de Buenos Aires, con el cual nosotros podemos estar un poquito más emparentados porque cruzamos la General Paz y litigamos en la provincia de Buenos Aires. Hay otros códigos que no tienen mucho que ver con el Código Nacional, como el de Santa Fe, el de Córdoba. Hay otros códigos que han establecido procedimientos esencialmente orales y que son más modernos, como el de Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego. Pero bueno, esto es un dato informativo que yo les doy. Sepamos el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y saber fundamentalmente que, bueno, que los códigos, hay tantos códigos procesales como provincias hay, porque cada estado provincial se dicta sus propias instituciones y tiene su propia administración de la justicia. ¿Cuándo va a intervenir la justicia federal? ¿Cuándo va a aparecer la competencia federal? En los casos regulados en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. Fundamentalmente donde está en juego el honor de la nación, las leyes federales, las leyes de la navegación, la ley de marcas, las leyes federales, y en el territorio donde haya algún bien del Estado Nacional. La justicia federal, recuerden que es exclusiva y privativa, porque solamente va a entender en los casos establecidos en la Constitución, en las leyes federales. ¿Tienen alguna duda para poder seguir avanzando? El tema de la organización, porque se me va el tiempo porque yo me entusiasmo y de repente son las 10 de la mañana, 10 menos cuarto. Bueno, con respecto a la organización judicial, es compleja. Cada provincia tiene su propia administración judicial. ¿Qué queremos que ustedes sepan de la organización judicial? Bueno, cómo está establecido el Poder Judicial de la Nación y nuestra organización judicial en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros sabemos que la cabeza del Poder Judicial de la Nación está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias tienen generalmente Suprema Corte, también tienen un poder máximo, que generalmente se los denomina la Suprema Corte, o en la ciudad de Buenos Aires, que también tiene un equivalente a la Suprema Corte, que es el Tribunal Superior de Justicia, y después aparecen otros tribunales inferiores. Hay en materia penal, si bien nosotros vamos a hablar acá en materia civil, podemos decir que hay un tribunal intermedio que tiene funciones casatorias para referir fundamentalmente para casar las sentencias, es decir, tomar las sentencias y aplicar correctamente el derecho, que es el Tribunal de Casación Penal, que es un tribunal
intermedio, digamos, que está por encima de las cámaras en lo criminal y correccional federal, en lo criminal y correccional, etc. Bueno, ¿qué órganos judiciales nosotros encontramos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires encontramos, por ser la capital federal, donde están las autoridades nacionales, también se los conoce a estos jueces como jueces nacionales. Encontramos la justicia nacional civil, comercial, la laboral, que es la justicia ordinaria, y además encontramos justicia federal, por ejemplo, la de la seguridad social, la contencioso administrativo, que es una justicia federal, la civil y comercial federal. Bueno, el reglamento para la justicia nacional, aparecen ahí cuáles son, en qué asuntos van a entender. Fíjense en que yo no me voy a detener mucho sobre esto, pero hay un cuadrito, una clasificación que hace Palacio que está muy interesante, que es para que ustedes tengan una idea de qué órganos judiciales, es decir, no vamos a estudiar cada uno, ustedes más o menos ya tienen una idea de qué atiende un juez civil, qué atiende un juez comercial. No es que vamos a estudiar uno por uno cuáles son todos los asuntos en que va a intervenir los distintos juzgados. Es decir, lo que tienen que tener idea es que en la Ciudad de Buenos Aires hay una justicia civil, comercial, laboral. ¿Qué tribunales hay en la Ciudad de Buenos Aires? Estos son jueces nacionales. Los jueces civiles la justicia civil son 110 juzgados, se me va el tiempo, 110 juzgados, de los cuales 24 pertenecen o hacen solamente familia. Y tienen una sola secretaría. La justicia comercial son 26 y tienen 2 secretarías. Ambos, fíjense en que en la provincia de Buenos Aires la justicia civil y comercial están unificadas, existe un solo fuero. Acá en la Ciudad de Buenos Aires están separados estos 2 fueros. Los tribunales de que dependen estos jueces civiles y comerciales o tribunales de alzada son las cámaras. Las cámaras están compuestas por salas y las salas por 3 vocales, 3 camaristas o 3 jueces. Así, del juzgado contencioso administrativo, su alzada es la Cámara Contencioso Administrativo Federal, la de la Seguridad Social, los juzgados de la Seguridad Social tienen como alzada la Cámara de la Seguridad Social, los juzgados civiles tienen como alzada la Cámara Nacional en lo Civil, la de lo Comercial, la Cámara Nacional en lo Comercial, y así sucesivamente. También otra cosa importante que tienen que tener en cuenta es que existe una justicia local, que es la de la Ciudad de Buenos Aires, en materia de vecindad, en contencioso administrativo tributario, tienen un código que es, por ejemplo, cuando interviene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tienen también una justicia contravencional, han pasado, de la justicia nacional ha traspasado sus funciones a la justicia local de la Ciudad de Buenos Aires, que por imperio de la Constitución tiene facultades de jurisdicción y administración. Se dicta sus propias normas, es decir, la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente otra provincia más. Y dentro de la organización judicial tiene funciones de la justicia contravencional, algunos delitos que antes atendía la justicia nacional han pasado a la Ciudad de Buenos Aires,
atiende también lo contencioso administrativo tributario, por ejemplo, ejecuciones fiscales que inicia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es parte, hay que ir al litigio, se hace en la justicia contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires, y justicia de vecindad. Por ejemplo, cuestiones de propiedad horizontal también pueden ser resueltas por la justicia local de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es fundamentalmente lo que nos interesa que sepan de la organización judicial. Perdón, una pregunta. Sí. No me queda claro esto. Entonces, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no hay corte, o sea, no hay Suprema Corte de la Ciudad Autónoma, sino que es la Corte Suprema. Tiene un Tribunal Superior de Justicia, que es el equivalente a lo que sería la Corte o la Suprema Corte en las provincias. Tiene un Tribunal Superior de Justicia. Y luego están las cámaras compuestas por salas, compuestas por 3 vocales, y luego Exacto, los jueces sí, nacionales. Tiene juzgados y que dependen de su alzada, es decir, dependen de las cámaras, integradas son tribunales colegiados, integradas por salas y por 3 vocales, 3 jueces. Ok, y la justicia local también, pero sería como un régimen aparte, o sea, esto de federal y provincial. Claro, en la Ciudad de Buenos Aires subsisten, hay jueces nacionales, que son los que atienden las cuestiones ordinarias, civiles, comerciales, laborales, y también jueces federales, contencioso administrativo federal, de la seguridad social, civil y comercial federal. Ok, buenísimo, gracias. Bueno, y además hay una justicia local, porque se ha ido traspasando, la idea es que se vayan traspasando la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces la justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene la contravencional, la contencioso administrativo tributario y la de vecindad. Bueno. Perfecto, gracias. Perfecto. Qué difícil que es poder llegar. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Las cuestiones de competencia le quedaron claras? No me alcanzó el tiempo para nada. ¿Las cuestiones de competencia les quedó clara? Recuerden que hay 2 vías para plantear la incompetencia. ¿Cuándo se producen los conflictos de competencia? Bueno, los conflictos de competencia o cuestiones de competencia, cuando 2 jueces se consideran o quieren entender en un mismo asunto o rechazan su competencia. Hay 2 jueces que dicen, no, no soy competente. Entonces ahí se producen los que se llama cuestiones de competencia positiva o negativa. Positivo si 2 jueces quieren entender en un mismo asunto, negativa si ambos rechazan su competencia. Hay 2 vías para plantear la incompetencia. Una es la vía de declinatoria, que ¿cómo se materializa? Se materializa a través de la interposición por las partes de la excepción de incompetencia. La vía declinatoria solo puede interponerse, esta vía, para pedir la incompetencia, cuando se trate de jueces que están en una misma circunscripción judicial, como por ejemplo los jueces nacionales. Hay un problema de competencia, una cuestión de competencia entre un juez civil nacional y un juez comercial nacional. Ahí la única vía que tiene el demandado si quisiera plantear, o el actor si quisiera plantear la incompetencia, sería a través de la vía de la declinatoria, porque son 2 jueces que están en la misma circunscripción judicial. Cuando
los jueces están en distintas circunscripción judicial, por ejemplo, un juez civil de la ciudad de Buenos Aires, un juez nacional y un juez de San Isidro en la provincia de Buenos Aires, ahí la parte puede elegir la vía de la declinatoria o la vía de la inhibitoria. La vía de la inhibitoria supone entonces distintas circunscripciones judiciales. ¿Y qué implica? Que la parte que va a interponer la incompetencia se dirige al juez que no está entendiendo en la causa, sino al juez que él considera competente, por ejemplo, al de San Isidro, y le pide que declare su competencia y le solicite al juez nacional que está entendiendo en la causa que decrete su incompetencia y le remita el expediente a San Isidro. Para que lo entiendan claramente, la declinatoria siempre se interpone ante el juez que entiende en la causa, el que tiene el expediente físicamente. La inhibitoria se interpone ante el juez que no tiene el expediente, al que se lo solicita. Si yo vivo en Mendoza y a mí me entablaron una acción en la ciudad de Buenos Aires y yo considero que por mi domicilio, yo demandado, considero que por mi domicilio es competente el juez de la provincia de Mendoza, le voy a solicitar, voy a interponer la inhibitoria ante el juez de Mendoza y le voy a pedir, señor juez, declare su competencia y solicite al juez de la nacional, que está entendiendo en la causa, que tiene el expediente físico, que declare su incompetencia y se lo remita acá a la provincia de Mendoza. ¿Se entiende? Perdón, Antonio. Sí. Y recordarles la diferenciación que no sé por qué se lo suelen confundir entre pedir la incompetencia de un juez como órgano judicial y recusar a un juez, al juez como persona. Por algún motivo, ya sea con o sin causa, se puede, como ya deben haber escuchado en los audios, recusar a un juez. Es distinto que plantear la incompetencia de ese juez, porque corresponde que intervenga otro. Por favor, no se lo confundan eso. Eso les queda claro, es muy importante lo que acaba de decir la doctora. Cuando nosotros planteamos la incompetencia, lo que queremos es desplazar al órgano judicial. Cuando planteamos la recusación, lo que queremos desplazar, digamos así, es a la persona física del juez. ¿Por qué? Porque hay alguna causal que hace que su imparcialidad, que a eso apunta la recusación y excusación, que hace que su imparcialidad esté en juego. Entonces, cuando planteamos la recusación, queremos desplazar a la persona física del juez. La competencia puede ser civil y va a pasar a otro juez civil. Queremos que entienda a otro juez civil porque el juez civil que le tocó intervenir en esa causa es pariente, hay una enemistad o cualquiera de las causales de recusación. Es decir, no estamos pidiendo el desplazamiento del órgano, sino de la persona física del juez. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es la recusación y otra cosa plantear la excepción de incompetencia. Profe, una pregunta. Yo no llegué a escuchar en qué casos se puede elegir la vía. No, las partes pueden elegir, por ejemplo, plantear la vía declinatoria o inhibitoria. Es decir, si a mí me están demandando en la justicia nacional y yo vivo en Mendoza, yo puedo venir y presentarme en la ciudad de Buenos Aires o contratar a un abogado y plantear, por ejemplo, la incompetencia a través de la excepción de incompetencia, es decir, a través de la vía de la declinatoria. Pero
como yo tengo domicilio en Mendoza, también podría plantear la inhibitoria. La inhibitoria la planteo ante el juez que no tiene el expediente. Le hago saber que me han sido demandados en la ciudad de Buenos Aires y que yo planteo la excepción de incompetencia por la vía de la inhibitoria para que el juez de la provincia de Mendoza se lo solicite al juez nacional, porque él se considera competente. Por supuesto que cuando hay, si los dos rechazan la competencia, si dos jueces dicen soy competente, siempre hay un órgano superior, un órgano que va a decidir esta cuestión de competencia. Cuando hay una cuestión de competencia entre un juez nacional y un juez provincial, resuelve la Corte las cuestiones de competencia. Cuando hay, porque no tienen un tribunal común, cuando hay en un tribunal común, por ejemplo, una Cámara Federal, y dos juzgados federales se consideran competentes o incompetentes, resuelve la Cámara de cuál dependen. Si, por ejemplo, en la justicia, en el orden nacional, un juez civil se considera competente y un juez comercial también. Bueno, ¿quién va a resolver? Va a resolver la Cámara del fuero que primero previno o el que primero tuvo conocimiento de la causa. Estas son las formas de resolver las cuestiones de competencia. De todos modos, esto lo vamos a volver a repetir cuando veamos la excepción de incompetencia. Yo me voy a acordar que esto lo tuvimos que ver un poco rápido. Pero les queda claro el tema de la recusación, la excusación, cuestiones de competencia. La recusación y excusación son temas que tienen que ver para asegurar la imparcialidad del juez. Recuerden que hay recusación sin expresión de causa, que se puede presentar una sola vez, y con expresión de causa. ¿Cuál es el momento en cual se puede presentar esa recusación? Para apartar a la persona física del juez, porque está en juego su imparcialidad. Las causales las ven ahí en el artículo 17. La recusación la plantean las partes, la excusación son las mismas causales del 17, es el mismo juez el que plantea se va a excusar porque está en juego su imparcialidad. El código agrega cuando por razones de decoro puede también pedir la excusación. Perdón, a mí me quedó una duda con respecto a algo de las sanciones que puede sufrir, digamos, que pueden sufrir los jueces, porque habla de que la Corte Suprema puede sancionar a los jueces de las cámaras de apelación y que las cámaras de apelación, y también a los tribunales de primera instancia, a la vez que las cámaras de apelación pueden juzgar a los tribunales de primera instancia. Y menciona algo el Consejo de la Magistratura, que en el artículo 14... Recuerden que los jueces, en la actual legislación, los jueces de la Corte pueden ser sometidos a juicio político, la Cámara de Diputados los acusa y el Senado los puede destituir con las 2/3 partes de los presentes. Es el Senado el que va a ser el juez de ese juzgamiento. La función que tiene es solamente destituir al ministro de la Corte. En cambio, los demás tribunales inferiores, están, son elegidos por el Consejo de la Magistratura en el sentido de que son elegidos por concurso y pueden ser, digamos, destituidos a través de un jurado de enjuiciamiento que está compuesto por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal, y también tienen facultades disciplinarias, el Consejo de la Magistratura, que está creado en la Constitución Nacional. Pero la forma de sancionar, o sea, la Corte Suprema solo puede ser destituida. Una suspensión y pueden ser la función de destitución, lo pueden destituir.
Pero a la Corte, o sea, los miembros de la Corte Suprema. No, los miembros de la pueden Corte solamente por el Senado. Ah, perfecto, ahí está. Gracias. Ahí está. Bueno, lamentablemente hay muchos temas que quedaron, pero bueno, el lunes continuamos y vemos. Quizás yo me entusiasmé